Hola, Dios te bendiga, esto es Sendas Antiguas, prédicas antiguas para la iglesia moderna. En el episodio anterior, Cristo fue tentado a dudar de su identidad como el Hijo unigénito de Dios. Satanás quería que Cristo ordenara a unas piedras que se convirtieran en pan, para que él aliviara su hambre y al mismo tiempo pudiera comprobar si él era el Hijo de Dios. Cristo acababa de ser bautizado. Cuando él fue bautizado, vio al Espíritu Santo descender sobre él en forma de paloma. Además, escuchó la voz de su Padre desde los cielos que decía: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Y entonces, después de ser bautizado, el Espíritu Santo llevó a Cristo al desierto para ser tentado. Cristo se encontraba en una situación muy difícil porque había ayunado por 40 días. Entonces, cuando Cristo tuvo hambre, Satanás vino y quiso aprovecharse de esa situación difícil para tentar a nuestro Señor a dudar de su identidad y a dudar de su Padre. Nuestro Señor soportó la tentación. Las circunstancias difíciles de ese momento de su vida no lo hicieron dudar de quién era Él y de cuánto lo amaba su Padre. Pero Satanás no se iba a dar por vencido y llegó con otra tentación. Como Jesús mostró absoluta confianza en su Padre, ahora Satanás lo tentaría a que se jactara, presumiera o alardeara de la protección de su Padre. Eso es lo que vamos a ver en esta lectura. Al final de esta lectura, no te pierdas los comentarios finales, son muy importantes. Pues bien, Jesús fue tentado a que tratara de convertir unas piedras en pan para así poder satisfacer su hambre. Pero Jesús le contestó con la palabra y le dijo: "Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios". Y así es como fue frustrado el tentador en su primer embate, pero él tenía otros dardos en su aljaba con los que trataría de herir al Cordero Inmaculado de Dios. Como no había podido llevar a la desconfianza o a la desesperación a nuestro Señor Jesús, entonces ahora trataría de tentarlo a presumir. Para lograr eso, dice la palabra, el diablo le llevó a la santa ciudad, a Jerusalén, llamada por nuestro Señor, la ciudad del gran rey, en Mateo 5:35. Y aquí es llamada santa porque el santo templo se encontraba en ella, y esperamos que también mucha gente santa. Este era un lugar muy populoso y por lo tanto sería de gran ayuda para el plan del diablo. Y no solo le llevó ahí, sino que le puso sobre el pináculo, que era una almena del templo. La cima del pináculo estaba tan alta, según observa el historiador Josefo, que haría a un hombre sentir vértigo solo por mirar hacia abajo. Y algunos piensan que este pasaje ocurrió en horas de adoración pública, cuando había más gente. No sé si alguna vez te lo has preguntado, pero ¿cómo es que Jesús fue llevado ahí? ¿Fue transportado por el aire? ¿O es que él siguió a Satanás a pie? La verdad es que eso es algo incierto, pero ciertamente fue un momento de una asombrosa condescendencia de nuestro Señor cuando permitió que fuera llevado allí. Satanás ahora lo tenía en el pináculo del templo y aún insistía con esta vieja frase: "Si eres hijo de Dios". Volvió a utilizar esa frase y le dijo: "Si eres hijo de Dios, échate abajo", como diciendo, y así demuestra a esta enorme asamblea que está reunida para adorar, quienes seguramente te creerán al ver esto, que tú eres el Hijo amado de Dios y que estás bajo una protección especial del cielo, y también que eres el Mesías que había de venir al mundo. Eso fue ingenioso, muy ingenioso de su parte, a decir verdad, pero fue más astuto porque traía su Biblia consigo y respaldó su tentación con un texto de la Escritura. Porque escrito está, le dijo, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece con pie tu piedra. Pero, como dicen las Escrituras en 1 Samuel 19:24, también está Saúl entre los profetas. ¿Acaso no citó el diablo las Escrituras? Sí, pero no es evidente que lo hizo de una manera muy torcida y conveniente. Yo sospecho, casi sin lugar a duda, que quería imitar a nuestro Señor, porque percibió que Él se defendería de sus ataques con esa arma. Y como detesta el filo de esa espada, Él pensó que si citaba las Escrituras, nuestro Señor no las emplearía contra Él.
Escrito está, le dijo entonces, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Debido a que si eres el Hijo de Dios, y puedes estar seguro de tal protección, entonces no tienes nada que temer si te tiras abajo. Eso era muy conveniente, ¿cierto? Y uno podría pensar que era una suposición justa, pero Satanás tuvo cuidado no solo de aplicar mal el texto, sino también de omitir las importantísimas palabras en todos tus caminos. Salmos 91:11. Satanás estaba citando los salmos, en particular Salmos 91:11. Miren, amados, es verdad que Dios ha encargado a sus ángeles a que guarden el camino de sus hijos en general y de su Hijo amado en particular. Pero si nuestro Señor, en esta ocasión, a petición del diablo y para satisfacer el orgullo, se hubiera lanzado del pináculo y de esa manera hubiera presumido innecesariamente de la protección de su Padre, Jesús, nuestro Señor, no habría puesto su camino en el camino de Dios y por lo tanto no hubiera tenido ningún derecho de reclamar protección alguna. Satanás estaba consciente de eso, pero eso, discretamente, lo dejó a un lado porque no le servía para su propósito. ¿Es la escritura incorrecta por ser abusada o pervertida por el diablo o sus emisarios? No, de ninguna manera. Por eso, nuestro Señor le dejó bien claro que no dejaría de lado esa invaluable arma, sino que la utilizó en verdad, al darle el sentido verdadero con otra escritura. Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aunque el Señor citó algo del libro de Deuteronomio, que estaba destinado al pueblo de Israel en el desierto, nuestro Señor aquí, como antes, hace una aplicación a su persona de esas escrituras. Satanás le ofrece que se arroje hacia abajo, asegurándole que Dios, el que él dice que es su Padre, le ha prometido en su palabra que enviaría a sus ángeles a protegerle. A lo que nuestro Señor responde que está escrito en otra parte, que los israelitas no debían tentar al Señor su Dios, al, por un lado, desconfiar de su bondad, y por el otro, al presumir de su protección. Y por lo tanto, como no ordené a las piedras que se convirtieran en pan innecesaria y desconfiadamente para proveer para mí mismo, tampoco ahora presumiré innecesariamente del poder de Dios tirándome hacia abajo, poniéndome en una situación peligrosa. Nuestro gran Señor salió vencedor en el segundo asalto. ¿Y acaso la serpiente todavía no sentía su cabeza lo suficientemente magullada? No, en lo absoluto. Por el contrario, cada vez más furioso ante una oposición tan inusual y anhelando el éxito, dice la palabra que otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿Qué se puede decir que no sea obvio? Satanás aprovecha los momentos difíciles, los momentos de incertidumbre, para tentar a la desconfianza. Pero entonces, si el que es tentado muestra confianza en Dios, entonces Satanás lo tentará a presumir de esa confianza. ¿Cuántos hay que descuidan su salud? Porque escrito está, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Descuidarse, ser imprudente, ponerse a uno mismo en una situación peligrosa, solo porque uno sabe que tiene protección de Dios, es algo sumamente grave. Eso es tentar al Señor, su Dios. Pues bien, espero que este video haya sido de edificación para tu vida. Nos vemos en el próximo video, si el Señor lo permite. Amén.